Muy bien, estamos con la doctora María Cecilia Vranicic, fiscal general de la provincia. Para que se entienda, para explicarlo claramente, la jefa de todos los fiscales que tratan los temas penales en la justicia santafesina y máxima autoridad del Ministerio Público de la acusación. Todavía es difícil explicarle bien a la gente todos esos títulos, ¿no? Sí, no, jefa de fiscales ahí se entiende. Se entiende claramente de qué se trata. Sí, claro, bienvenida. Y es más jefa que nunca. Más jefa que nunca. Esa es un poco la pregunta con la que habíamos pensado iniciar esta charla, ¿no? Porque hubo reformas legislativas importantes sobre lo que es la institución, el Ministerio Público de la Acusación, que tuvo como eje central empoderar, no a usted, sino a la figura del fiscal general. Sí. ¿Cómo funciona eso? ¿Qué valoración hace de ese trayecto? Bien, vamos a cumplir casi un año ya, un poquito menos, pero entiendo que te referís a, porque hubo un paquete de leyes importante, a las leyes, la 14248 y 258. ¿Por qué hago referencia a dos leyes? Porque una es la que reformuló justamente la forma de gobierno, podríamos decir, del propio Ministerio Público de la Acusación, al dejar sin efecto lo que antes era la Junta de Fiscales, de los 5 fiscales regionales y el fiscal general, para pasar a una lógica de trabajo de gabinete, más similar a lo que es una impronta no burócrata, sino más relacionada a la lógica de un poder ejecutivo, ¿no? Pero también hay otra ley que fue muy importante, que es la ley 2, si no mal recuerdo, la 14258, que es la que nos da herramientas a nosotros, a los fiscales, para poder trabajar. Que también ha sido muy debatida la naturaleza de esas herramientas, porque bueno, un sector muy fuerte también hasta hoy sostiene que son inconstitucionales, porque los fiscales tenemos un plazo mucho más largo para tener una persona detenida preventivamente. También podemos realizar allanamientos sin orden judicial, que si bien uno lo plantea así es muy fuerte, pero son excepciones utilizadas en el marco de las violencias altamente lesivas o criminalidad organizada, como nosotros decimos. Entonces, a ver, creo que desde el primer punto, que es la nueva lógica de gobierno, ha sido muy importante, porque a nosotros nos ha ayudado, por ejemplo, a poner en vigencia microtráfico el 29 de diciembre. Microtráfico es otra ley que también se aprobó hace muy poco. Que bueno, entiendo que claramente pudimos ponerla en funcionamiento rápidamente por una decisión directa de la Fiscalía General. Ya vamos a ir a microtráfico, pero primero le quería consultar, hay quienes plantean que esta mayor concentración de poder dentro de la Fiscalía General en realidad le hace perder autonomía frente al Poder Ejecutivo, en el marco de la política criminal que traza el Ejecutivo y que tiene justamente también una dirección desde el MPA. No, eso no creo que sea una consecuencia en absoluto de la nueva forma de trabajar dentro del Ministerio Público de la Acusación, en absoluto. Eso puede pasar con un fiscal general con mayores facultades, o también hoy mismo con 5 fiscales regionales, o con los propios fiscales, digamos. O sea, lo que es la autonomía y la independencia se trabaja para adentro fuertemente y también para afuera, pero no creo que tenga impacto directo en eso. ¿Qué nivel de alineamiento hay hoy entre las políticas de persecución criminal que hace el MPA con las que hace el Ejecutivo? ¿Cómo se trabaja? Y se está trabajando muy bien, realmente, y colaborativamente y en equipo. ¿Más que en otras épocas? Por supuesto. A ver, yo soy fiscal general desde abril del 2023 y por supuesto que tuve relaciones interinstitucionales con quien fue el gobierno del Poder Ejecutivo, tanto de provincia como de nación, anterior y el actual. Y creo que esto también viene de la mano, que impacta muchísimo en las respuestas, también en los resultados que tenemos. Vos antes decías en la introducción de que hay realmente una baja notable de lo que son las violencias altamente lesivas. Y esto, a ver, doy un ejemplo siempre muy claro, ¿no? Al menos para mí. Nosotros el año pasado, durante 2023, teníamos evidencia directa y clara de que los delitos se cometían desde cárceles. Y la verdad que no teníamos desde las direcciones de los servicios penitenciarios, que eso es política penitenciaria, atendible ideológicamente, estaban desde un sector, pero nosotros no teníamos respuesta. Entonces, hacíamos requerimientos sencillos como, por favor, separen de la misma celda 4 personas que están pergeñando los delitos que luego se cometen, y no hablo de delitos sencillos, hablo de homicidios. Homicidios directamente, mandar a matar gente. Con evidencias, ¿sí? No era una información de baja calidad y no teníamos respuesta. Hoy la respuesta es inmediata.
Entonces, claramente, digo, ¿no? Se trabaja en equipo, porque tanto en lo que son cárceles de nación como lo que ocurre en cárceles de provincia, tenemos una respuesta rápida. El marco legal también en provincia ha cambiado con respecto a eso. Y la política criminal es amplia, o sea, política criminal hacemos todos, hace el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo. Nosotros como MPA mantenemos nuestra autonomía e independencia en la política de persecución penal. Claro. ¿Cuál es la política de persecución penal? Claramente nosotros hemos sacado desde Fiscalía General una resolución donde estamos diciendo cuáles son los objetivos priorizados de persecución penal. Está escrito. Claro. Digamos, si no es algo que se ha resuelto este año, es algo que yo lo traigo de mi plan de trabajo que presenté allá por octubre del 22. Con respecto a eso que usted está planteando, yo le quiero mostrar algo que nosotros justo tratamos la semana pasada en el programa porque se dio prácticamente en el mismo momento, si lo podemos poner al aire. Fue un encuentro, digo, Gabriel hacía referencia recién al tema de la independencia judicial. Hay un Poder Ejecutivo muy activo en la materia que usted contaba recién, referida a persecución penal, pero también de mucho choque con el Poder Judicial. Estos son fiscales de distintos puntos del país, la Asociación Argentina de Fiscales, una asociación de magistrados a nivel nacional, que se expresaron y dejaron en claro un mensaje. Para ellos está en riesgo la independencia del Poder Judicial en Santa Fe. ¿Usted qué opina de esto? Yo lo que puedo decir es puntualmente que allí yo lo que estoy observando es un fiscal de Salta, un fiscal de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y una fiscal de Rosario. Digo no porque también desde qué lugar se habla y desde qué lugar de representatividad hacia adentro también. Ellos, quiero aclarar esto, no son una agrupación sindical o gremial, que es muy importante que debe existir, pero más allá de que sean fiscales o jueces, tienen un interés gremial y sindical, que no es el mismo o a veces no coincide, y naturalmente está bien que así sea, con los posicionamientos institucionales, ¿no? Entonces, yo como fiscal general, claramente no veo en riesgo para nada la independencia o la autonomía de mi Ministerio Público de la Acusación. Luego algunos fundamentos que se han dado, no solo en esa conferencia de prensa que ahora estoy viendo, que no la he visto, pero sí he leído el comunicado, entiendo que hay una cuestión de mezclar muchos temas. Y también cuando se habla desde afuera, no conociendo la historia de las instituciones locales, se mezclan cosas. Entonces, puntualmente han mezclado, por ejemplo, las facultades de un fiscal general periódico, que es algo que para nosotros es un plus institucional, con... Esto es volver antes del 2014. Ellos lo criticaron. ¿Intencional eso, creen? No lo sé cuál es, pero sí entiendo que no conocen lo que fue toda nuestra historia institucional de poner en juego e implementar un sistema de justicia adversarial y acusatorio como el que tenemos. Pero bueno, si quieren volver... Miren, ahora va a haber, no sé si se llegarán a los consensos, pero si hay reforma constitucional se puede debatir nuevamente. Pero estamos hablando de volver a la figura de un procurador que, a ver, nosotros en clase, en la facultad, explicábamos que un mismo procurador no podía ser jefe de los defensores y jefe de los fiscales, cosas absolutamente básicas. Entonces, es como retrotraernos a algo que para nosotros quedó como parte de la historia, ¿no? Pero insisto, creo que es porque vienen de afuera y no conocen realmente nuestra historia institucional. La cruzo del otro lado de la vereda. Usted ha dicho públicamente, incluso en la propia legislatura, que el control de la legislatura, el control disciplinario a los fiscales debilita al MPA. Claro. Y lo debilita no solo, y esto lo digo siempre, lo dije en mi informe de gestión en la legislatura ya por mayo de este año, por dos motivos, digamos. El motivo más fuerte y que los propios fiscales siempre transmiten, incluso la Asociación de Fiscales tiene un posicionamiento muy fuerte, atendible en esto, que es decir, cómo los fiscales investigamos al poder político si ellos son los que a nosotros nos deciden nuestra suerte. Esa es la parte, yo diría, que hasta de posicionamiento atendible, pero ya ha quedado como un eslogan o algo de romanticismo, digamos, en eso, porque creo que hemos dado cuenta desde el MPA que a la corrupción funcional también se la sigue persiguiendo, ¿sí? No es un obstáculo el sistema de remoción que esté en cabeza de la legislatura, pero lo que a mí sí me preocupa es otra cosa, y es algunas cuestiones a lo mejor de
falta de control, al revés lo diría yo, que ocurre en el desempeño de algunos fiscales. Que a lo mejor las sanciones deberían ser más fuertes o deberían ser más rápidas, con mayor celeridad, y no llegan porque los tiempos de la legislatura son otros. Entonces, claramente esto, volviendo, ¿no? Si hay una reforma constitucional, porque esto viene de la mano. Nosotros siempre se habla, o generalmente en estos ámbitos, siempre los que estamos en el tapete somos los fiscales, porque claramente tenemos una responsabilidad funcional enorme y está bien que así sea. Pero ¿qué pasa con el sistema de evaluación del desempeño de los jueces? Y acá tenemos el paraguas constitucional y el jury de enjuiciamiento, que la mayoría de los decisores son los propios ministros de la Corte. Entonces es el mismo sistema. Por un lado la hegemonía del Poder Legislativo, por otro lado la hegemonía del Poder Judicial. Entonces tenemos que cambiar todo el sistema, no solo el nuestro. ¿Sí? Ya que mencionó la Corte, ¿cuál es su relación hoy con la Corte, teniendo en cuenta que por esas cuestiones que no se ha avanzado en Santa Fe en una reforma constitucional, el MPA ha quedado ahí como un organismo autónomo, pero en los papeles sigue dependiendo del Poder Judicial? Ha habido muchas tiranteses de su creación, no se han pasado los suficientes empleados, tensiones por el presupuesto. El cuando anuncia el pago de los haberes adeudados, ¿se lo comunica a usted también? Sí, sí. Bueno, a ver, el Ministerio Público de la Acusación tiene que tener claras relaciones tanto con el Poder Ejecutivo, obviamente para definir la persecución y la prevención penal, también con el Poder Judicial, que está en cabeza, por supuesto, de la Corte. Y realmente son relaciones hoy en tensión con todos. Y creo que es saludable que así sea, ¿no? ¿En tensión? ¿En qué sentido? Y, por ejemplo, a ver, nosotros puntualmente tenemos un posicionamiento claro desde el Ministerio Público de la Acusación con respecto a lo que es nuestro propio sistema de ingresos de empleados. Otro punto, a ver, el Instituto de Médico Legal, hay 2 leyes sancionadas por el Poder Legislativo que dicen que pertenecen al Ministerio Público de la Acusación. ¿Qué ocurrió? 2 acordadas, que es la forma de gobierno administrativo que tiene la Corte, que es tan importante como los fallos, digamos, jurisdiccionales, estableció que no, porque no era el momento, con distintos motivos. Pero a ciencia cierta, yo hoy tengo una autopsia y por X motivo debo acelerar el trámite y no tengo una directa relación con el médico autopsista. O sea, son cosas, entonces claramente... Pero perdón, ¿esos son trabas que tienen algún tipo de alguna trama de poder por detrás, de poder institucional por detrás, o por qué? Digo, porque no el caso que usted está citando no parece un caso que tenga que ver con cuestiones de recursos administrativos o económicos. Sí, bueno, pero claro, dentro de lo que es una organización para adentro siempre son en mayor o menor medida pequeños lugares de poder. Sobre la designación de los funcionarios que forman parte de un instituto de medicina legal o desde las personas que ingresan. ¿Son modos antiguos de conducción entonces, que es un poco lo que plantea el Ejecutivo respecto de la Corte? Yo creo que, a ver, me parece que hay lógicas de administración de justicia que estamos en un contexto que ojalá se aprovechen. Y esto quiero aclarar que creo que una grave cuestión que tenemos en la provincia de Santa Fe que nos debilita institucionalmente es personalizar las cuestiones. Entonces, a ver, acá no hay que personalizar ni conflictos, son roles institucionales que hay que asumir. Entonces, me parece que estamos en un momento donde hay que aprovechar, no sé con qué adjetivo, digamos, porque se habla mucho de eficiencia, eficacia. Yo además vengo de trabajar 6 años en la auditoría, donde mi rol por ley era tratar de que los fiscales trabajen de un modo más eficaz y eficiente. Entonces, para mí es parte del trabajo. No sé si hablar de modernizar o democratizar la justicia, porque parece un eslogan, pero me parece sí que es el momento en que tenemos que tratar de pasar de una justicia de trámite a una justicia de pensar en resolver conflictos. Claro. Y esto no es algo que se me ocurre, sino que es algo que Alberto Binder lo viene diciendo desde hace años. Y si bien siempre se trabajó dentro de lo que es la implementación de la justicia penal, digamos, estos son ejes de trabajo que tiene que ir a cualquier conflicto, laboral, civil, comercial, lo que fuere. Nos transformamos en una burocracia que va detrás del trámite, detrás del decreto, detrás de la notificación, pero por supuesto que nosotros trabajamos en marcos legales de procesos que están en un código procesal. No podemos no trabajar sobre eso,
Pero digo, cuando estamos en lo chiquito, en el mero trámite, nos estamos olvidando ¿de qué? De las personas. Entonces me parece que hay consensos como para trabajar para humanizar el sistema de justicia. Avanzar en otra cosa. Y no es difícil, realmente no es difícil. Lo que pasa es que todo el tiempo creo que es el mayor desafío, que por ahí las personas que vienen o que trabajan en el mundo privado lo tienen más incorporado, pero en la función pública tenemos que estar continuamente revalidando nuestros propios procesos de trabajo. Y eso lo trabajamos así en la auditoría. Uno tiene que poner en crisis siempre los propios procesos de trabajo. Los pone en crisis y los revalida. Y lo que está bien, continuás. Y lo que está mal, lo corregís. Claro. Perdón, proceso de trabajo, Sí. no quiero dejar de decir esto porque me parece que es importante revalidar procesos y revalidar las aptitudes de los funcionarios que estamos a cargo. Y cuando digo funcionarios que estamos a cargo, hablo de fiscales, hablo de jueces, hablo de defensores públicos. De todo. Entonces acá me parece que debemos revalidar, habrá que pensar con qué periodicidad, pero es para mí es un enorme desafío y creo que es el momento De hacerlo, para de avanzar con eso. Sí. Microtráfico, 8 meses ya de implementación. ¿Qué resultados qué resultados ha dado? Bueno, microtráfico, nosotros hemos tenido en casi 11 meses ya, pasa el año, desde el 29 de diciembre a hoy que lo hemos puesto en vigencia, alrededor de 8.000 requerimientos. Requerimientos son las denuncias, que puede ser 911, una denuncia anónima, de la cual hemos priorizado y trabajado alrededor de un 38% de esos requerimientos. Y la verdad que hasta hoy el balance es muy positivo, pero porque, insisto, nos permite el marco legal poder trabajar desde un principio de unidad de actuación a nivel provincial y continuamente tratar de abordar aquellos casos de microtráfico que estén atravesados por violencias altamente lesivas. Ese es el objetivo. Acá no se persigue al consumidor, por supuesto, tenemos una guía de actuación donde está escrito, no se persigue, por supuesto, aquellas plantaciones que tienen además la autorización para hacerlo. Pero bueno, más allá, un gran desafío para el Ministerio Público de la Acusación, nosotros somos alrededor de 165 fiscales. Entonces, es muy difícil también tratar de que todos apliquen el mismo lineamiento. En una provincia aparte tan diversa y con culturas e historias muy diversas y miradas sobre esos temas. Lo último que no quiero dejarlo pasar de largo, porque la semana pasada estuvo sentado aquí el diputado provincial Emiliano Peralta, que es de la zona de Reconquista, Sí. hizo referencia a un Ministerio Público de la Acusación con muchos menos fiscales de lo que en los papeles debería tener, empleados, es decir, como una estructura raquítica, que no está a la altura de dar las respuestas que, por lo menos él decía, se esperan allá. ¿Esto es así? ¿Hay un problema? ¿Sigue habiendo problemas de estructura en el MPA? Nosotros en este momento en Reconquista y en toda la circunscripción estamos atravesando un proceso de supervisión que lo estableció la Fiscalía General en razón a los delitos de violencias sexuales. Porque realmente se estaba trabajando con muchos defectos y donde yo me he reunido con muchísimas víctimas a las que mi primer palabra es pedir disculpas. O sea, no se ha trabajado bien, entonces se está corrigiendo esto, los delitos de violencias sexuales están priorizados también dentro del plan de priorización de la persecución penal. No obstante eso, estamos esperando, por supuesto, los concursos que están ahora en trámite para fiscales adjuntos y uno de la solicitud que se le ha hecho desde el Ministerio Público de la Acusación al Poder Ejecutivo es que se ocupen esos lugares prioritariamente. Bien. Bueno. Muchísimas gracias por el Gracias. tiempo, por haber venido. Ha sido muy interesante la charla con la fiscal general María Cecilia Vranisic. Gracias.